Genial. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo stream del día. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Adriano Hernández, que desde el 2012 ha estado trabajando con Lienzo en juegos como Mulaka y Counter Legacy. Ahorita es diseñador gráfico ahí también para branding y tiene un proyecto muy interesante que deberían checar si les está gustando todo lo que estamos haciendo, que se llama The New Game Order, para que sepan que esto es en vivo, también nos en vivo. Las ligas están allá abajo, por si quieren escucharlas después. Mientras tanto vamos a estar aquí. La dinámica de hoy es que el sketch va a estar acorde a los temas del evento y esperemos que les guste mucho. Adriano. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al streaming. Bienvenidos, un gusto estar por acá. Gracias por la invitación. Aquí andamos al pendiente. Pues con qué podemos comenzar. A ver. ¿Ahí me escucho bien? Sí, te escucho bien. Sí, te escuchas bien. Cool. Público, digan, ¿qué quieren pues decir? básicamente, vamos a dibujar un ratito. Vamos a tirar garabatos mientras platicamos. Pues todo este show, de el arte en los videojuegos, no solamente en los videojuegos, sino en todo tipo de cosas. Primero que nada, pues ahorita estoy usando un programa que se llama Procreate. Este es uno de mis programas favoritos. Disculpen ahí las notificaciones de arriba. No supe cómo se... Se hace muy pro este programa. Este programa es bastante muy amigable y tiene bastantes brushes muy chidos. Me gustan bastante. Les uso toda su variación. Y pues básicamente lo que yo suelo hacer en el proceso de arte pues es primero que nada grabar, ¿no? A mí me gusta muchísimo buscar mucha inspiración primero que nada. Obviamente en las cosas que tengo que hacer pues investigo, me informo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Por ejemplo, ahorita andamos trabajando en un nuevo proyecto en la empresa en la que estoy, Lienzo. Estamos trabajando en un nuevo videojuego. Y obviamente, o sea, las cosas en las que tenemos que realizar, pues tengo que llevar una investigación antes de, ¿no? El arte conceptual, que es a lo que me dedico principalmente. No solamente es hacer personajes que se vean pro, ¿no? O personajes llamativos que se vean pro, ¿no? Que tienen que tener un trasfondo que cuente una historia, que cuente o sea, dónde va el personaje, de dónde viene, ¿no? Entonces no nomás es pues hacer el monito chulo y ya, sino que tiene todo este trabajo detrás, ¿no? Me habías mencionado tú, Dani, que me aventaron una como temática para hacer una ilustración en este y me dijiste la palabra distancia. La verdad soy bastante friki. Entonces cuando me dices distancia, pues yo pienso en un como arquero, un hunter que está disparando a la distancia a un enemigo o algo por el estilo, ¿no? Entonces vamos a hacer una ilustración más o menos de ese rollo. Les platico también que ahorita tengo un proyecto que se llama Universe, que es algo en lo que he estado trabajando desde muy pequeño, que básicamente es un mundo tipo Dungeons and Dragons, que de hecho todo ese rollo empezó cuando estaba como por la secundaria más o menos. Y pues escuché hablar de esto, ¿no? De Calabozos y Dragones y todo este show. Y yo estaba como loco buscando amigos con quien jugar y demás, y pues nunca encontré. Todos mis amigos pues no lo conocían, era como que muy underground en ese entonces a lo mejor. Entonces pues, llegó un punto en el que incluso compré uno de los libros del juego para aprender a jugar. Y
Y aún así, pues es un juego muy complejo, ¿no? Entonces, batallé mucho para entenderle, pues, batallé mucho para entenderle. Algunas cosas sí las comprendía, otras algunas cosas sí las comprendía, otras ni de broma. Entonces me desesperé y empecé a crear este universo que muy creativamente le puse Universe Something, que básicamente es eso, es magia, espadas, personajes de fantasía, etcétera, ¿no? Entonces ando haciendo ahorita, me gusta muchísimo desde pequeño hacer juegos de mesa, estoy haciendo ahorita un sistema de juego para un juego de rol que es básicamente basado en Dungeons & Dragons. Y pues ando trabajando mucho en un personaje principal que es una cazadora precisamente. Entonces no tengo nada definido para ella. Va a ser la primera vez que voy a darle un poco de forma. Vamos a tirar unos pocos de garabatos y pues me gustaría hacer una pequeña elfa, ¿no? Entonces vamos a ir tirando ahí cosillas. No sé si hay algún tipo de preguntillas por ahí o lo que sea, o lo que gusten platicar. Ok. Que no me había dado cuenta que hasta este punto mi micrófono estaba apagado y al parecer todo lo que he dicho no se ha escuchado. Sí, de hecho. Y de nuevo quisiera pensar que no es la primera vez que me pasa, pero probablemente siga pasando. Decía que mi primer personaje fue un elfo. Y ese elfo lo dibujé. También pasé por esa parte de que lo que más me interesaba de todo ese concepto era lo que se podía crear. O sea, siento que es algo muy entretenido, muy, muy interesante. Sí, claro. Como empezar a hacer tu personaje y hacer todo el concepto. Me acuerdo que yo soy de dibujar, pero dibujo más con lápiz, pluma. Casi no dibujo digitalmente. Más tradicional, claro. Más tradicional, sí. Y me acuerdo de ese primer sketch, fue como muy, muy divertido. ¿Cuál fue tu primer personaje? Mi primer personaje en Dungeons & Dragons o en general. En Dungeons & Dragons. En Dungeons & Dragons fue un monje. Un monjecillo, la verdad. Mi idea era más como hacía tiempo que había hecho una historia. Yo estuve súper traumado con Naruto. Y de hecho, me influenció muchísimo en el estilo de dibujo. No dibujo anime, la verdad. No sé dibujar anime, lo he intentado y pues no se me da. Pero aún así me influenció muchísimas cosas como las posiciones dinámicas. Siempre busco en los garabatos como buscar estas como posiciones, ¿no? En una escena un poco en acción, tampoco soy tan pro, pero pues ahí le hago la luchita. Entonces me gustó muchísimo ese concepto de Naruto, que más que ninjas son como pues especie de seres que usan pues su energía interna para crear pues magia, por así decirlo, ¿no? Que ahí vienen los jutsus y esas trances. Entonces me gustó mucho ese concepto y empecé a hacer personajes míos y una historia propia. Entonces uno de los personajes principales era ese rollo como monje. A mí siempre me ha gustado el tema así de todo el show de los monjes, de su filosofía, de todo esto. Entonces fue uno de mis primeros personajes en Dungeons & Dragons, ya cuando supe un poco cómo se jugaba, ya cuando tuve amigos con quien jugar. Ese fue mi primer personaje. Entonces la neta no me arrepiento, está muy chido. Los monjes ahorita actual en la versión de Dungeons & Dragons, la quinta edición, la actual, están muy chidos los monjes. La neta tienen un apartado que te hace sentir como Avatar, el de los elementos. Está muy pro. Qué chido. Oye, preguntan en el chat, sí, que cuando estás haciendo un concepto de un personaje, de una criatura, ¿qué es lo primero que consideras en el momento de diseñar? ¿Qué es lo primerito que se te viene a la mente? Lo primero al momento de hacer una criatura, sobre todo, es como les digo, primero que nada, pues es la investigación, ¿no? ¿Qué objetivo tiene el personaje dentro de la historia o dentro del proyecto que estás haciendo? Por ejemplo, en un videojuego,
si el personaje o el enemigo, por decir, estás diseñando a un jefe, tienes que tener en cuenta primero que nada las mecánicas que tiene, que en un videojuego por sobre el diseño en sí, lo primero es la función, ¿no? que divierte. Entonces las funciones, las mecánicas del personaje van primero y sobre eso vas diseñando. Entonces tomas en cuenta si la criatura vuela, si la criatura lanza algún tipo de proyectiles, si es muy física, todo esto, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de hacer criaturas y pues, lo primero que toma en cuenta pues es eso, es qué finalidad tiene el diseño de la criatura para cumplir visualmente, ¿no? Sí. Es bien interesante. Yo también de repente he agarrado algunos proyectos de ilustración y de repente te piden cosas bien extrañas. Por ejemplo, una vez, no puedo dar muchos detalles del proyecto, pero tenía que poner una sala llena de personas y estas personas estaban identificadas por animales porque sí. Entonces okay. te mandan como un quiero más o menos esto y les vas a poner estas características y dices, what rayos. ¿Qué debo hacer ahora? Sí, la verdad hay cosas que están bastante complicadas. Por ejemplo, en el proyecto último en el que trabajé, ahí en el estudio, que es Mulaka, que es un juego, por si no lo conocen, un juego basado en la cultura tarahumara. Sí batallamos, por ejemplo, en muchos conceptos porque tienen leyendas o tienen criaturas mitológicas muy raras. Por ejemplo, había uno que se llama el Rosiweli, que la descripción de la leyenda en sí era que la criatura era como una especie de piedra con dientes que succionaba el alma de las personas. Entonces, a la hora de pues, poner un enemigo más o menos pues, que cumpla el diseño, ¿no? Que cumpla la mecánica de juego, pues no puedes poner una piedrita pequeña, ¿no? Entonces hay que más o menos evolucionar el concepto y lo que hice fue que esa piedra fuera una especie de corazón de la criatura real, que era como una especie de espíritu, que solamente los chamanes de la cultura podían verlos y para las demás personas eran como una especie de piedra simple, ¿no? Entonces, más o menos ese tipo de cosas, conceptos extraños o cosas raras tienes que enfrentarte a la hora de hacer concepto artístico y todo ese show. Sí, es complicado. Sí tiene su chiste. Sí, es todo una buena situación. Cuando estaban en toda esa investigación para el proyecto de Mulaka, ¿qué fue lo que más te saltó? A lo mejor fue este personaje que acabas de contar, pero ¿hubo alguna otra cosa que dijiste, wow, esto no lo sabía y siento que se va a ver muy chido ilustrado de tal manera? Yo creo que fue el enemigo final. El enemigo final se llama Teregori, que literalmente, es un poco gracioso, pero literalmente significa lobo hecho de excremento. Entonces, básicamente, o sea, al principio es como, ajá, qué tonto, ¿no? Pero si lo piensas bien, es como todo de hecho, el concepto es ese, todo de lo que está hecho el Teregori es de toda la suciedad del mundo, de todos los malos pensamientos, de todo esto, pues, toda la porquería, ¿no? de la humanidad, de todo este show. Entonces, así es como se creó. Y como lo resolvimos, pues fue algo tipo especie Venom, una criatura así como viscosa, y un simbiote exactamente con forma de lobo. Entonces eso fue curioso porque al principio sí batallamos un poco en cómo representarlo, pero ya al final, conforme fue agarrando forma, siento que quedó muy cool la idea. Entonces fue uno de mis favoritos, la verdad. Oye, Adriano, comenta Maurimo en el stream, dice, sí. ¿Qué otros artistas considerarías tus influencias mayores en desarrollar tu estilo?
Artistas, sí tengo a varios que admiro muchísimo y aspiro obviamente a llegar a sus niveles, que para nada estoy cerca de eso. Me falta muchísimo, pero pues sigo practicando todos los días, ¿no? Más que artistas en sí, que ahorita te podría decir algunos, pero más que eso me gustaría mencionar que mi estilo de arte está muy influenciado en tres cosas que a lo largo de mi vida pues me han tocado, ¿no? La primera es Wind Waker. Cuando jugué Wind Waker me acuerdo que todas las personas le hacían al feo por el estilo de visual que tenía. Y a mí me llamaba la atención, o sea, no era como, está súper perrón ni nada de eso, sino simplemente decía, wow, es un Zelda que está como con un estilo distinto, ¿no? De visual. Y a la hora de comprarlo y jugarlo, que es mi Zelda favorito, por cierto, pues me enamoré del arte, ¿no? Me enamoré del estilo visual y me influenció muchísimo. Empecé a hacer, obviamente, como todo fan, empecé a hacer pues mis propios diseños, personajes y demás en ese estilo. Fue uno de los que más me influenció. Otro estilo que me influenció muchísimo fue, como les decía, Naruto, en muchas cosas, como empezar a hacer poses dinámicas y todo este show, que les digo, pues no soy tan pro, no hago poses tan fregonas, pero y lo intento. Y otro que me influenció bastante fue Adventure Time, que se me hacía muy cool cómo a través de la simpleza hacían conceptos muy profundos. Entonces eso me gustó muchísimo y también me influenció bastante. Pero artistas en sí, hay varios artistas que admiro muchísimo, uno de ellos es Mr. Jack, se llama. Es uno de los artistas principales para Blizzard y todos sus juegos, todos los que cubren sus juegos, que es World of Warcraft, StarCraft, todo este show, ¿no? Entonces, hay muchos artistas, sobre todo ahí en ArtStation, que es donde todos nos deprimimos, pero básicamente más que artistas en sí, que sí considero que son una inspiración, son más como lo que me ha tocado en la vida, ¿no? Las cosas que me han gustado a través de la vida son las que más me han influenciado en mi estilo de arte, pienso yo. Está muy interesante. Usas 3 influencias que a mi parecer son... Bueno, Naruto es muy diferente a Wind Waker, y aunque Adventure Time y Wind Waker tienen un estilo caricaturesco, una similitud, así es. Muy diferentes. Así es. Sí, yo dibujo desde los 6 años, desde que estaba en primaria, ¿no? Obviamente no he practicado disciplinadamente durante toda mi vida, pero pues desde entonces dibujo, ¿no? Entonces, desde pequeño siempre he aspirado a ser alguien hiperrealista y siempre decía, no, mis ilustraciones van a dejar boquiabiertas a las personas porque van a aparecer fotos, no sé qué, no sé cuándo. Y cuando entré a estudiar diseño gráfico, me di cuenta que la estilización de las formas, la simpleza y todo esto era como un mundo muy especial, se me hacía algo como muy inteligente. O sea, darle formas y figuras a las criaturas, a los personajes, a todo esto, ¿no? Porque también un pensamiento que tuve, que ya es un poco más rollo filosófico profundo, que empecé a pensar en que todas las cosas en el universo pues, se rigen por ciertas figuras específicas, ¿no? Entonces, basarte en esas figuras básicas y crear personajes complejos o historias complejas a través de esas figuras, pues se me hacía algo muy interesante, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidí dejar mi aspiración a ser alguien hiperrealista, además de que tomaba mucho tiempo y pues era muchísima práctica, ¿no? A través de los años. Hay gente que lo hace y es como admirable, pero la verdad siento que yo me siento más a gusto, más reconfortante con mi arte, haciendo cosas un poco más estilizadas o caricaturizadas o este rollo, ¿no? Entonces se me hace muy cool. Y fíjate que tienes un estilo muy reconocible. Yo cuando veo tus ilustraciones en Instagram puedo no ver el nombre, no ver el tag, ¿En serio? pero sí sé que es tuya, porque es como sketchy pero terminado, es como que ese punto medio entre un trabajo como muy, muy trabajado, o sea, con muchos elementos, con mucho detalle, pero que todavía tiene esa sensación de manual, o sea, de hecho a mano, no sé si me estoy explicando, es como... Sí, claro, de hecho, cerca de la sensación de papel. Lo pueden notar en este momento en mis garabatos. Suelo hacer muchísimo este tipo de líneas
muy, ¿cómo se dice? Como muy empalmadas, ¿no? Y de hecho muchas personas me lo recalcan, que el dibujo como muy, muy burdo, muy, por ejemplo, estas líneas de acá, ¿no? Que están demasiado empalmadas. Y no sé, yo siento que eso le da como que un poco más de sensación natural, ¿no? O sea, es como muy, muy a mano. Me gusta muchísimo también la textura, por ejemplo, en vez de solamente un círculo, por decir, rellenarlo de esta manera, que ahí salió mal, pero imaginemos que salió bien. En vez de rellenarlo de esa manera, lo hago más como a mano, ¿no? Me gusta mucho esa textura que dejan los huecos que no están totalmente llenados. Ese tipo de texturas me gustan muchísimo y pues obviamente las quiero en mis piezas, ¿no? Sí, sí, y es lo que tú dices, es lo que te iba a decir, de hecho, que me gusta que se siente con textura. O sea, no es cualquier dibujo, sino es un dibujo que está texturizado y se siente el cariño cuando lo estás trabajando. Y ahorita lo estoy viendo, es todo un proceso. Gracias. Sí, claro. Y de hecho, hay procesos hay más bien como una especie de algoritmo, ¿no? Que es el proceso de arte a la hora de hacer diferentes cosas, pero en general el proceso de arte pues tiene un algoritmo, ¿no? Que es lluvia de ideas, el bocetado, los monigotes y demás, pero aún así hay diferentes formas de llevar ese proceso. Por ejemplo, a lo que se está acostumbrado es, por decir, al diseñar un personaje, es pues hacer diferentes tipos de poses, ¿no? Diferentes tipos de rostros, y etcétera, etcétera. Y sobre eso ya ir limpiando la línea, ¿no? Por ejemplo, hacer otra capa encima y haciéndolo cada vez más limpio hasta que quede pues algo bastante cool. Yo he descubierto que se pueden hacer trabajos que no tengan la línea perfecta y aún así hacerlos verse como bastante profesionales, bastante limpios y demás. Y yo lo que suelo hacer, la verdad, me gusta trabajar la manera más rápida posible. Pues yo aprendí a tratar de resolver problemas gráficamente de la manera más rápida y efectiva posible. Sobre todo esto se usa muchísimo a la hora de diseñar cosas más abstractas como logotipos institucionales y todo este show, ¿no? Entonces de ahí aprendí muchísimo y me acostumbré más que nada a tratar de resolver diseños rápidamente. Entonces yo lo que hago es hacer este tipo de garabatos, poses, que cuando me queda una pose y me gusta, pues esa me quedo. Y sobre el mismo dibujo, o sea, por ejemplo, sobre esta misma línea, por decir, esa me gustó y quiero que así quede, la voy puliendo. Entonces voy haciendo la línea un poco más limpia y voy borrando el sobrante, ¿no? Entonces yo voy trabajando sobre el boceto mismo, más que agregar, por ejemplo, capas, ¿no? Para ir limpiando el line art. Sí, y fíjate que estaba ahorita revisando entre los discos. Cada vez que hacemos un 48 empezamos a revisar todos los archivos que tenemos y demás, y estaba viendo que tenía por ahí unas ilustraciones que hiciste para un Inktober, y esas sí eran, según yo, papel y lápiz, por lo que recuerdo, porque recuerdo que me mandaste unas fotos. Uh-huh. Y ahorita comparándolo con lo que te estoy viendo hacer en Procreate, está muy parecido. Eso es como que es el mismo feel, y siento que esa es la ventaja que dan ahorita trabajar en las tabletas. Ya llegamos a un punto donde es muy similar la experiencia. Digo, hay gente que todavía prefiere mucho cómo se siente el que roce el papel con tu mano. A mí me gusta mucho eso también. Claro. Pero creo que ya estamos en un punto donde podemos empezar a tener ese salto entre estar trabajando en una tableta y en un lápiz, y no va a pegar tanto. Así es. Sí, pues de hecho a mí me encantaba muchísimo hacer arte tradicional. La verdad, soy muy malo haciendo pinturas, manejando pintura y todo eso, acrílicos, todo ese show. Sí me gusta, pero batallo un poquito. Lo que siempre he podido manejar mejor pues es el lápiz y el papel, ¿no? Entonces, todas las cosas que yo hacía, sean personajes, dibujos, diseños de objetos o incluso garabatos para crear juegos de mesa, todos los hacía en lápiz y papel. Y desde que descubrí el arte digital, sobre todo este tipo de herramientas que es el iPad y todo este show,
pues quedé enamorado, ¿no? Porque pues ya, como te digo, acá en la industria pues aprendí a hacer las cosas lo más rápido posible, entonces hacer directamente el arte digitalmente pues te ahorras ese proceso de, de escanear, de tomarle foto y traspasarlo, ¿no? Que al final de cuentas es un poco lo mismo, tampoco es como como que evadieras muchísimo tiempo, ¿no? Como que economizaras muchísimo tiempo, sino, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahorita podría estarlo haciendo en una hoja y papel y, y luego ya nomás tomar una foto en cuestión de segundos y tenerlo listo para limpiar el line art, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya depende de la comodidad de cada quien, del estilo de cada quien y todo ese show. Yo la verdad me acostumbré bastante bien a hacer las cosas directamente digital y pues aquí estoy desde entonces. La verdad, hace rato que no toco lápiz y papel. La última vez fue en el 2017 que hice el Inktober, parte del Inktober. Sí lo hice con hojas pues tradicional, ¿no? Entonces, el último Inktober sí me lo aventé digital, que la verdad no lo terminé, pero pues le empecé a mover digitalmente, ¿no? Entonces, la verdad estoy muy enamorado del arte digital, totalmente. Y es una belleza. Es muy conveniente el arte digital, y más Sí. ahorita que piden cada vez más trabajo y cada vez más rápido. Es muy útil para la gente que trabaja en agencias de diseño de publicidad y también en casas productoras. O sea, ocupan cosas rápidas y a ver un papel, a ver un correo con el trabajo casi Ujú, terminado es muy diferente. Sí. claro. De hecho, iba a llegar a ese punto hace rato y ya no lo retomé, me desvié mucho, pero sí quería entrar en esa área de cómo ha cambiado las formas y las formas en que uno comunica. O sea, ya tu estilo siento que se está en un perfecto lugar para cómo se mueven ahora las redes que requieren de estar publicando muy rápido, publicando todo el tiempo, Claro. para que vean que estos errores son en vivo y que eh, pues definitivamente el tener la facilidad de hacerlo, si un día tú tienes ganas o no tienes tanta chamba, agarras el iPad, te pones a dibujar, lo subes a tus redes y a lo mejor haces eso media hora todos los días y vas subiendo lo que haces, entonces vas a tener ahí a la gente cautiva en tus redes y vas a ir creciendo y bueno, idealmente, ¿verdad? No es tan fácil, Claro, no sí, es es lo tan, que tan, tan buscamos. sencillo como eso. Igual a lo mejor alguien más podría darnos información de eso, hay que buscar esa plática. O también les recomiendo checar el canal de Jorge García, ahí también entrevistó, la entrevista de la semana pasada. Soy muy malo con el nombre, chicos, perdónenme, pero vayan a su Twitch. Estás igual que yo. Sí, pueden ir a su Twitch, pueden ver el contenido que está subiendo y está muy interesante. Y lo está haciendo mientras está jugando Neon City Riders, que también se los recomiendo mucho. Ah, qué cool. Sí, Yo sí. apenas puedo hablar y dibujar, no manches. Sí, es complicado. Yo intenté hacerlo también. El primero de estos streams me tocó a mí salir, me tocó Slash, decidí yo hacerlo, que está pensando que no había hecho contenido para el Día de los Simpsons y hice un Homero, por ahí a lo mejor lo vieron, y también estaba batallando un poco para concentrarme en Illustrator y estar revisando si alguien escribía algo y a ver si no se caía el stream. Uh-huh. Sí, es bastante complicado, la verdad. Improvisar, bueno, hablar contigo mismo es raro cuando no te acostumbras. Sí. También por eso tratamos de optar por este formato en el que, si se dan cuenta, no solo es el talento, sino que vemos otras dos personas aquí, otro talento y yo. Y es también para que sea un poco más entretenido para los que estén viendo el stream, aprendiendo un poco, que saquen sus preguntas, pregunten, para eso está los comentarios. Sin miedo, sin miedo. Y si tienen algún tema que consideran que podamos hablar ahorita, también propongan. De que, ¿por qué no le pones un taco o algo así que esté disparándole un taco volador? Un taco volador. Adriana, yo quiero saber sobre Dungeons and Dragons, o sea, ya que tocaste este tema. Porque he intentado entrarle desde que estaba en la uni. Había un Claro. club de juegos de rol y se veía que se la pasaban muy bien.
Y cuando yo quise hacer mi mono, me pasaron unos amigos una hojita donde tenía que escribir la biografía de mi personaje. Ujú. Pero no manches, era demasiado trabajo. Siempre es así. Depende mucho, o sea, depende también mucho del juego o, pues sí, básicamente el core que estés jugando, ¿no? Por ejemplo, Dungeons and Dragons pues tiene muchísimas versiones. Por decir, si tú jugaste, que fue muy probablemente que fuera esa, la versión de 3.5 era un juego muy complejo, súper complejo. De hecho, fue el que yo traté de aprender. Yo no sabía que existían varias versiones. Yo solamente fui a una tienda de juegos de mesa y pedí el libro de Dungeons and Dragons ahí en Estados Unidos. Y me dieron ese y pues traté de aprender. Entonces era un juego muy complejo. Pero hay otros juegos que son muchísimo más sencillos, ¿no? Por ejemplo, también depende muchísimo siempre hay un narrador en el grupo. El Master, ¿no? Siempre hay Master. así es, el maestro de juego. Y básicamente también depende muchísimo de cómo él lleve la historia o todo este show, ¿no? Por ejemplo, puede incluso modificar un poco las reglas, no salirse tanto del reglamento, sino vendearlo un poco, ¿no? Por ejemplo, hay personajes, más bien hay juegos, Dungeons Dragons es uno de ellos en los que tomas en cuenta el peso de las cosas que llevas con tu personaje, ¿no? Y ya eso es como meterse muchísimo en temas pues, bastante complejos, ¿no? Ya no es apto como para jugadores muy novatos, entonces sí dificulta muchísimo las experiencias y muchas personas le tienen miedo a estos juegos por las experiencias, las primeras que tienen, que muchas veces son malas y complejas, entonces depende muchísimo también de esto. Entonces no siempre es así, obviamente tiene que haber alguien detrás que sepa más o menos cómo funciona, para que pues, tu experiencia sea un poco más amena, ¿no? Más sencilla, más llevadera. Sí, algo más que también me interesa es, o sea, ya comentaste eso del peso de los objetos, eso no lo sabía. Me recuerda mucho a juegos como Skyrim y Fallout. Exacto. Que por ejemplo en esos juegos también es algo muy importante a la hora de diseñar juegos de mesa sobre todo. Uh-huh. Que son las cosas que las personas o los jugadores son capaces de contar, ¿no? Por ejemplo, eso del peso está muy cool si tu partida se va a enfocar en supervivencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si jugamos Dungeons and Dragons y mi objetivo es hacer una especie de partida donde conviven contra zombies y quiero hacer algo un poco más supervivencia, pero en el rollo medieval, pues ya sí que les contaría, sería buena idea pues contarles el peso y todo este show. Obviamente cambiándolo por otros ámbitos que son complicados de llevar, ¿no? Entonces el chiste es que las personas tengan que contar menos cosas posibles, que obviamente en un videojuego pues el videojuego lo hace por ti, ¿no? O sea, uh-huh. Por ejemplo en juegos como Pokémon, que es uno de los más complejos, la persona que hizo los cálculos y las ecuaciones para calcular los niveles, el daño, todo esto, es una persona genio, o sea, es demasiada información ahí capturada. Entonces depende muchísimo, o sea, de las personas, si son novatas, si la persona quiere dar una partida de acción, de narración, de supervivencia y demás, ahí es conforme vas quitando y poniendo las reglas, ¿no? Vendiéndolas. El chiste, pues, al final de todo esto pues, es divertirse, sí. Que la gente se divierta. De hecho, qué bueno que también mencionas eso de Pokémon, porque mucha gente todavía cree que pues es un juego muy sencillo. Y sí es un juego muy sencillo, pero depende de tu estilo de juego. Si vas por el competitivo, uh-huh. Ahí sí te tienes que meter cada vez más a fondo. Hasta que Así eres es. un matemático y ves las ecuaciones de la Pokébola y esas cosas. Y ahí te das Exacto. cuenta que, no manches, ¿qué clase de persona hizo sí, es esto? un alboroto. Sí, es un alboroto sí. total. A mí me pasó que yo empecé a jugar Pokémon. Empecé con el rojo. Fire Red. Ya muy después del rojo. Y yo empecé tranqui, nada más, juntaba los Pokémones, ganaba gimnasios, pero no hacía mucho. O sea, hacía como que lo básico. Iba caminando de que pasito a pasito, como una línea muy recta. Y luego mi hermano, me acuerdo que en esa época había juntado lana haciendo de que trabajitos como cortar el pasto,
limpiar la casa o cosas así, ¿no? De que eres chiquillo y te dan cositas que hacer para que te den un poquillo de dinero. Y Sí. recuerdo que me compré el Fire Red y me compré un SP, un Game Boy Advance SP, el que se abría. Ok, claro. La mini Y laptop. Qué chido. está hermoso. Y me acuerdo que mi hermano en algún punto le gustó, lo empezó a jugar y se volvió un vicio Pokémon para él. Claro. Y ahora él es el que me explica de que no, es que tengo que criarlos con estas razas y que no sé qué, y que... Sí, todos los cálculos. ¿Cómo? ¿Qué? Todos los cálculos, sí, es un alboroto. Sí. Yo nunca hice uno de esos cálculos en Pokémon y ya sé que habrá gente que me juzgará en el chat, pero... Sí, de hecho también hubo un tiempo en el que traté de hacer un rol. De hecho no me he rendido todavía, un juego de rol así tipo Dungeons and Dragons, pero pues de Pokémon, con su sistema propio y todo ese show. Y me acuerdo que me puse a investigar muchísimo y pues fue ahí cuando me di cuenta de todos los cálculos que se tienen para llevar el daño, todo este show, ¿no? Entonces que al final de cuentas, por ejemplo, Dungeons and Dragons también son fórmulas, son cálculos simples, son sustituciones de, por ejemplo, tienes tanta fuerza y tu espada baja tanto, haz una sumatoria y ese es tu daño, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces ese tipo de cosas y pues siempre va a funcionar así. Pero pues, depende mucho del juego, qué tan complicadas estén, ¿no? Qué tan complejas. Pues de hecho ahorita que estábamos hablando de Dungeons salió una idea bien loca con Arturo que deberíamos hacer un stream de este tipo, o sea, este layout como para stream en vivo, hacer como el rol de Dungeons and Dragons e invitar un artista cada vez para que esté tratando de sketchar en vivo lo que está pasando en la quest. Qué perro estaría eso, ¿eh? En vez de las personas, sería como estás representado tú, de que sería tu avatar, con los puntitos de que estás hablando o que estás conviviendo. Entonces podríamos tener aquí a toda la party de 7 personas, están en la quest en vivo, y pues el público le puede ir aportando, de repente qué decisiones las pueda tomar el público en vivo, claro. Y que no todo sea el Dungeon Master. Sí, estaría muy chido, sobre todo es algo que he pensado últimamente, que acá en México casi no se lleva el tema del streaming de juegos de rol. O sea, obviamente hay gente que le mueve y todo ese show, pero no hay tantos como por ejemplo en Estados Unidos, donde esa cosa es ultra famosísima, ya es casi trending. Tanto que hay uno, no sé si ubican Overwatch. Uh-huh. Uno de los actores de voz de uno de los personajes, McCree, por si lo conocen, de hecho es un Dungeon Master. Ese vato hace partidas de Dungeons and Dragons y de hecho pues obviamente como está en la industria fregona del acting, voice acting, pues tiene amigos que son unas pistolas actuando personajes, ¿no? Entonces los invita, se ponen a jugar Dungeons and Dragons y salen unas cosas súper bonitas. Y pues allá pues es súper amado eso, ¿no? Hay mucha gente que se pone a explicarte cómo funcionan cosas, a todo ese tipo de rollos que siento que acá pues falta muchísimo, ¿no? Y estaría muy pro. Hay mucha gente que sí juega, mucha gente que le gustaría, entonces yo creo que sí hay audiencia para eso. Y siento estaría muy pro. Que con este método, que vamos a hacer un poco de spoiler, la forma en la que estamos transmitiendo en vivo es a través de una llamada en Skype, porque Skype tiene... ¿Puedes explicarlo mejor tú, Arturo? Sí. Estoy tronco para explicarlo muy bien. Skype tiene una opción para hacer magia y que veamos las caritas nuestras en el stream. Es justo como yo lo veo. Y también la pantalla de dibujo. Entonces, nosotros realmente estamos teniendo una llamada de Skype y lo que hicimos fue distribuir la información para que pareciera que todo estaba en un layout bien bonito. Pero ni siquiera sé cuál era el punto que estaba a punto de tocar, pero el punto es que podemos hacer un layout como este y empezar a hacer streamings de Dungeons and Masters en calabozos. Cambiándole el nombre, ¿no? Como sus amigos 48 to Dungeons and Dragons. Sí. Siento que eso ya es un abuso del branding y la marca. Ya ha habido esa duda de que ¿por qué se llama 48 si va a durar una semana? Porque es la marca. Sí.
La pregunta incómoda. Sí, normalmente sí duran 48 horas. Pero sí estaría padre, incluso que llegue el punto donde pueda ser hasta medio concurso de que hay dos artistas al mismo tiempo, tratando de hacer el sketch en vivo del, de lo que está haciendo la party. Estaría súper chido esa idea, ¿eh? Un comentario La dice, confirmo. podrían invitar a la voz de McCree en español. O la de Jake Oh, el esa es perro. buena idea, ¿eh? Esa es muy buena idea. No, pues ya quedó. De hecho, conocí en uno de los viajes a uno de los chavos que trabaja para localización, que son de los que traducen juegos acá de AAA, y de hecho trabajaron con Overwatch. A lo mejor, con un poco de suerte, y conoce a la voz de McCree en español. A lo mejor se los paso y le preguntan, y pues a lo mejor lo invitan y todo. Estaría muy chido. Chicos, voy a tener que salirme tantito. Algo me cayó en el ojo y me está ardiendo un chorro, pero ahorita regreso en un minuto. Está Ok. bien. Límpieselo. Mejórate, amigo. Mejórate pronto. No te lo talles. Lávate las manos. Exacto. Oye, Adrián, estoy viendo que tu dibujo cada vez está más detallado, pero no usas capas. ¿Qué onda con eso? Sí, es lo que te decía al principio. O sea, me gusta mucho sobre el mismo boceto ir limpiando la línea, porque eso me permite muchísimo pues arrepentirme, ¿no? Es algo que le digo a muchas personas que están empezando en el dibujo, o simplemente me preguntan y ya, que no tengan miedo de borrar líneas que no les gustan o partes enteras de un dibujo. Por ejemplo, el brazo. Si no te gusta el brazo, bórralo todo y vuelve a empezar. A veces nos da miedo porque decimos, tengo bastante avance y no está tan chido o no está como me gustaría, pero pues no quiero volver a hacerlo, ¿no? A lo mejor me sale peor. Pero pues ni modo, o sea, es el chiste que vayas aprendiendo, vayas entendiendo cómo es la perspectiva y todo ese show, ¿no? Y sobre todo es muy difícil hacerla a memoria. Por ejemplo, saber cómo se ve una mano desde esta perspectiva, pues es complicado a memoria siempre, ¿no? Siempre necesitamos referencias, y también a muchas personas les da un poco como de temor usar referencias o cosas así de que, es que estoy copiando algo que no es mío, ¿no? Por ejemplo. Y la verdad es válido, o sea, no hace falta copiar realmente como es el dibujo exacto al que te estás basando, sino es una simple referencia, ¿no? O sea, tú estás creando tus propias cosas, tú estás creando tu propio personaje, pero basándote en cómo se ve en la realidad, ¿no? Las proporciones, la geometría, todo este show, que son cosas muy importantes en la ilustración. Entonces a mí me gusta mucho ir limpiando el dibujo conforme lo voy bocetando, porque pues te digo, es muy maleable. O sea, puedo arrepentirme de muchas cosas y volver a empezar y no pasa nada. Sí. Y he visto otros artistas que hacen eso. Una vez vi un speed paint, un asiático, como dices, dibujan muy bien. Sí. Y este vato hizo una pintura muy hermosa, muy épica, en una sola capa de Photoshop. Claro, sí. Funciona muy, muy parecido, de hecho. De hecho, el speed paint es una técnica, a cada rato cambio de técnicas a lo loco. Mi favorita pues es hacer line art y ponerle un color simple detrás y sombras y demás, ¿no? Pero sí he probado ese tipo de técnicas, el speed paint, que está basado en el impresionismo de la pintura del arte histórico, que básicamente es hacer mancha sobre mancha sobre mancha y darle forma y volumen con las mismas manchas a un objeto, ¿no? Entonces está muy divertido eso, es muy difícil, y admiro muchísimo a la gente que hace speed paints como si nadie les quedan bien perronzotes, pero pues sí, es una técnica muy divertida también. Vaya. Sí, es gente que ya está bien adecuada a su herramienta y trabaja todos los días en eso. Ya sí, es mucho trabajo de por medio. Sí, bastante. Yo me di cuenta que me he equivocado decirle speed paints a los timelapse. me acabas de iluminar, Adriano. No sabía que era una corriente artística de los speed paints. Pues de hecho, o sea, está basado en la corriente artística real, pues es el impresionismo, ¿no? El speed paint es más como un nombre
coloquial, por así decirlo, que podrías hacer un speed paint de puro line art, de hecho, pero más bien, o sea, lo principal o lo principal lo principal es hacer como alusión al impresionismo, ¿no? Que es pues hacer mancha sobre mancha sobre mancha, que el impresionismo, por si no lo saben, es un arte que surgió de como en competencia cuando empezaron a aparecer las cámaras fotográficas, que la gente que pintaba cosas súper hermosas y realistas, pues que tardaban semanas o meses, ¿no? Y una fotografía pues acababa en segundos. Entonces los artistas empezaron a ilustrar como un poco más, con menor calidad, entre comillas, haciendo manchas rápidas, capturando el momento que estaban viendo, ¿no? Por ejemplo, una puesta de sol. Entonces ellos podían ser capaces de pintar una puesta del sol en el momento en el que estaba pasando, con manchas rápidas. Entonces así fue como nació el impresionismo. Entonces un poco alusión a eso, mancha sobre mancha sobre mancha, que si lo ves así con un super zoom, pues obviamente se ve y se nota la calidad, ¿no? Que no es como perfecta, no es muy precisa, pero obviamente el objetivo pues es, si lo ves de lejos, le entiendes a la figura, ¿no? Le entiendes a la pieza. Llegas Sí, a un zoom más alejado y lo interpretas con los ojos. Exacto. es como el puntillismo, que hay gente que no se daría cuenta que es puntillismo hasta que te acercas y ves que son muchas bolitas pegadas muy muy cerca. No son realmente de que diferentes tonos, sino que cambia según qué tan pegadas estén o no. Claro, Está bien exacto. interesante ese pedo. Sí, son muchas cosas que nos hacen hablar de ilusiones ópticas, ¿no? Que es algo muy divertido también. Muy bien, aprendí algo nuevo hoy. Claro, siempre se aprende algo nuevo. Sí, sí. Iluminado. A ver, yo aquí tengo unas preguntillas que A ver. me ayudó un amigo a redactarlas el día de ayer. A ver, ¿cuál agarro primero? A ver. Esto puede que... No las podemos ver. Mira, la respuesta, o sea, yo la estoy diciendo, pero la lista la Sí. tengo yo aquí en mi pantalla. Esta pregunta, me espero una o dos respuestas, veamos cuál sale. ¿Qué escuchas al momento de dibujar? ¿Qué escucho al momento de dibujar? Uh-huh. O sea, tipo sinestesia. O literalmente. O te refieres a música. O sea, ¿escuchas música o no escuchas música? Ah, ok. Ya te voy a decir una respuesta medio loca, pero ¿No tú vas? suelo escuchar música, de hecho. Suelo escuchar música y pues me gusta muchísimo, ya hablando de estilos de música a la hora de hacer arte, me gusta muchísimo el vaporwave, todo lo que sean sonidos bonitos que generalmente están en rolitas electrónicas o derivados, que es pues, vaporwave, synthwave también, electrónicas. Me gustan muchísimo las rolitas que editan mucho las voces, sobre todo cánticos angelicales y demás, que tampoco no cosas tan folclóricas, pero pues cualquier cosa que tenga un buen sonidito, pues son cosas que suelo escuchar, ¿no? Y sobre todo siempre trato de encontrar cosas que tengan un poco, rolitas que tengan un poco la temática de lo que estoy haciendo, ¿no? Que me inspira muchísimo porque pues te digo que me baso mucho en crear escenas en mi cabeza, historias en mi cabeza, y pues me inspira muchísimo, ¿no? Entonces es lo que suelo escuchar. Interesante. Arriba el vaporwave. Sí, claro, obviamente, súper hermosos. Un video de Yo los tengo Simpson como- con Chromatic Aberration. Claro, Qué chido. claro. Yo súper tengo bonito. como etapas. De repente me pego una etapa de que pongo pura música contemporánea, de la cual sí, muchos son gustos culposos. Y de repente pongo Ana Managuchi y me la paso escuchando de que esos Uy, discos claro, Ana en Managuchi. Sobre cuando- todo para hacer pixel art, Uf. preciosísimo. Yo trabajo mucho con vectores y los vectores me sirven mucho porque siento que cuando ya voy a empezar algo con vectores
ya tengo la idea básica de qué es lo que quiero hacer. Entonces, nada más empiezo a trabajarlo y siento que me da como un ritmo de trabajo, como que voy aceleradito, pero al mismo tiempo como feliz, acelerado, feliz y me agrada un chorro. Entonces ya empiezo a quedar. Sí, claro. Sí, solo, la verdad sí, solo escuchar música por lo mismo, pues siento como que mucha inspiración, como que sí te da mucho el mood de trabajar o de sumergirte en lo que estás haciendo, ¿no? Sí, definitivamente creo que cada quien tiene su género favorito o top géneros favoritos. Cuando yo me pongo a trabajar o a dibujar, me doy cuenta que el J-pop ochentero es el que me ayuda. Claro, sí, muy bueno. Te pone en trance, es lo cool. Nice. Sí, cada quien le funciona algo diferente. Te digo, yo por ejemplo ahorita mi canción es la de Por Primera Vez de Camilo. Esa en la semana la escuché y todo el tiempo, o sea, desde que he estado trabajando esta semana la he estado escuchando de que por primera vez. ¿Qué sabe? ¿Pero es Camilo o Camilo Sesto? Camilo. Ah, ok. Sí, no, Camilo Sesto no. Yo soy fan de Camilo Sesto, perdón. O sea, sí me gusta, pero no, son géneros muy diferentes musicalmente hablando. Muy diferentes. Sí, qué chido. Hombre, sí, me gusta también. Ya saben quién dio el viejazo antes aquí. Y eres el más joven de esta conversación, creo. Tal vez. Pero oye, así como la cárcel. No, espera, así no va. No, ya sé esa frase. No sé qué recuerdos tengas de la cárcel, pero... Se fue tu oportunidad de cautivarnos con la letra. Así como el dinero, la edad es un número. Pero... Vaya. Sí, antes lo decía con cárcel y no sonaba bien. Entonces lo actualicé a algo más económico. Es poeta. Cárcel. Bueno, tengo miedo de lo que te harían en la cárcel, chavo. Sería amiguitos artistas. Criminales amigos artistas. Puede ser. Muy probablemente, suena a que sí. Amigos criminalmente artísticos. Un Bob Ross en la cárcel. ¿Qué onda? ¿Por qué te metieron a la cárcel? Es un accidente feliz. Antes de que fuera de que tan importante todo lo que hizo Bob Ross, o bueno, siempre ha sido muy importante, pero de tan conocido, lo habían visto, o sea, de unos 10 años acá todo el mundo habla de Bob Ross, pero 10 años antes ustedes conocían a Bob Ross. Bueno, digo, Arturo, tú tienes como... Sí lo conocía, pero la verdad nunca había visto uno de sus programas. Yo de chiquito solía ver ¿cómo se llaman estos programas? Documentales de animales y de la naturaleza y esas tranzas me gustaban muchísimo. Y cuando veía que estaba Ross, por ejemplo, decía, ay, no, qué aburrido. O sea, estaba suave lo que pintaba y así, pero se hacía como que tardaba un montón, ¿no? Y así como, ay, mejor le cambio. Entonces nunca lo llegué a ver realmente, pero pues sí lo conocía, sí lo ubicaba, pues. A mí me pasó que conocí la parodia de Eugenio Derbez primero. Ah, también. Y de ahí, claro. Y de ahí mis padres me dijeron, mira, ese en realidad es Bob Ross. Entonces, si quieres ver eso, pues ahí me ponían el canal. Pero cuando estaba súper chamaco, o sea, me acuerdo porque teníamos el programa de Derbez en un VHS grabado. Wow. Sí. No manches. Ya no pasaban, creo que pasaban el programa, pero ya se había acabado, no estoy seguro. Pero tenía solo ese capítulo de Derbez en mi VHS. Y de fondo me di cuenta que existía Bob Ross en forma de Eugenio Derbez. Ya. De hecho, ¿cuál era el personaje de Eugenio Derbez? Porque no estoy ubicando. ¿Armando Hoyos o cuál? Tenía a Armando Hoyos, a Loiga Menó. Ese, creo que no lo llamaba Bob Ross, creo que le decía, no sé, Rob Ross, algo así. Pero había uno. Pues él actuaba como él mismo en varios sketches, pero sus personajes más acá eran Armando Hoyos y el Loiga Menó. Y también el de la familia Peluche, Ludovico. Bob Atroz. Gracias, Kenneth. ¿Sí ese es el nombre? ¿Bob Atroz? Bob Atroz. No manches, sí. Atroz, esa era la palabra. Nice.
Oye, que eso me recuerda que triste que Gus falleció. Es una noticia muy pesada. Y no sabía que tenía tanta relación con Derbez. Me llamó mucho la atención. O sea, no era consciente de todo lo que había producido y hecho antes y durante su tiempo con la revista y con el programa. Bueno, pues ya que pasamos a temas tristes, pues, está bien. Perdón. Yo quería hablar de comedia, pero ok. Bueno, sí, yo no sabía que Gus había hecho la revista de Club Nintendo. No sabía que tenía una persona fundadora. Me sorprendió mucho. No sé, tú, Adrián, no sé si te impactó alguna vez el trabajo. Claro, sí. Sí, por ejemplo, Club Nintendo yo lo super coleccionaba. O sea, de hecho ahí tengo todavía las revistas en físico, que después en la actualidad las empezaron a hacer digital, y luego ya creo que dejaron de hacer, ¿no? La revista, tengo entendido. Sí, según sí, hace un par de años. Hace poco relativamente. Y ahí tengo todavía todas las versiones físicas y estaba como loco buscando los rombos siempre en todas las temporadas y se ve súper suave. Nunca lo encontré, y eso que yo tenía una montaña de Club Nintendo. Yo en algunas lo encontraba, en otras no, la verdad. Estaba muy morrito todavía. Y hoy me di cuenta que no me dedicaría al diseño si no podía encontrar un rombo. No siento que eso realmente afecte. Yo creo que dedicarse al diseño implica otras cosas. O sea, sí tener esa facilidad de encontrar el rombo, pero también siento que el diseño como tal, como profesión, también es mucho de estar al pendiente de las tendencias y imitar un poco las tendencias. Entonces, más que ser un experto en todo, tienes que tener una cierta capacidad técnica para reproducir las tendencias y saber observar las tendencias. Así es. En mi humilde opinión. No, sí, totalmente cierto. ¿Encontrabas el rombo? Yo no coleccionaba Club Nintendo. Yo soy de un pueblito en el sur que se llama Tabasco, Villahermosa, Tabasco, que es muy bonito, hermosa ciudad y todo, pero muchas cosas nos llegaban muy tarde. Es una realidad. Por ejemplo, en mi prepa había una persona que usaba Photoshop. Estamos hablando de la prepa, una persona así, y todos los demás no lo conocían, no conocían la herramienta y no les interesaba tampoco, o sea, porque no es lo que es de mayor interés allá. Entonces yo que estaba metido en esas cosas, probaba con Paint, por ejemplo, y pues a mano, y te ibas hacia otro lado, ¿no? Comprabas acuarelas, comprabas pinturitas, comprabas crayones, lápices, le buscabas por otro lado. Pero cuando llegué aquí a Monterrey, lo primero fue que pues las compus en las que vas a trabajar todas tienen la suite completa de Adobe. ¿Qué es eso? Y ya claro. Ves a alguien trabajando enfrente de ti. ¿Que las computadoras son de Adobe? ¿Cómo? ¿Se come? ¿Está enchilado? ¿Cómo las hacen funcionar con leña? No manches, qué pro. ¿Te crees? Sería hermoso. Una computadora en la que puedas hacer la carnita asada al mismo tiempo. Genial, premio doble. Hay que armar una carnita asada uno de estos días, aunque sea virtual. En Minecraft. Virtual. Minecraft, ahorita que está de moda en el Animal Crossing. Sí, eso te iba a decir, estuvimos pensando seriamente hacer un encuentro de Animal Crossing, solo logísticamente no sabemos cómo va a funcionar eso, pero lo consideramos. Y aparte no todos tenemos Switch. Exacto. Sí. Como siempre, rico humillando al pobre. Pero oye, ¿acaso encontrabas ese rombo en la revista de Club Nintendo? No, ni la tenías. Tengo la número 1 nada más, discúlpame. La conclusión. Pero no tengo Switch tampoco. Algo que me gustaba mucho y que sí podía hacer era coleccionar los tomos del año de la revista y hacer la portada con los lomos de la revista. Oh, claro, eso estaba muy chido, sí, cierto. Ahorita podrías escanearlos todos y hacer de que las portadas súper grandes
Qué chido. Ya los vendí. Ah, Ocupaba ¿En serio? dinero. ¿Dónde los vendiste, oye? En un mercadito. Es que, mira, hubo un tiempo en el que me faltaba dinero, mucho dinero. Y mi familia y yo nos podíamos vender los mercaditos. Entonces, Oh, ok. ahí partieron todas mis revistas. ah, Y qué raro, no sabía que a la Está gente bien. les iba a gustar comprarlas. Cumplieron su función. la verdad. Aparte, ya ahorita estarás mejor parado, que estés mejor parado o que estás mejor parado. Los tiempos son difíciles, pero ya te llegarán oportunidades, vas a ver. Yo, por ejemplo, mi hermano colecciona la revista. Y ahorita, cuando yo empecé a tener trabajo, hubo dos cosas que le regalé que sentí que realmente le llegaron. Y fue que en un mercadito, de hecho, encontré, no, fue en una convención, encontré el Pokémon Red y Pokémon, uy, ¿cuál era el otro? Gold, Silver, Uno de esos. Blue, uno de esos Yellow. dos. No eran ni el Yellow ni el Blue, era el rojo y uno de los que seguía, o sea, El De amarillo. segunda generación. ajá, no era el amarillo. Pues solo habían tres de Estados Unidos: el rojo, el azul y el amarillo. A lo mejor eran el rojo y azul. Estoy seguro que uno era el rojo. El verde en Es- japonés. Nah, nah, Y no lo podía correr tu Game creo que Boy. hubiera llorado, pero no. Y se lo llevé. Me acuerdo que su cara cuando lo recibía de que, güey, no mames, ¿dónde sacas? Oh, no puedo decir groserías. O no debería. Muy tarde. Muy Too tarde. late. Too Es late. en vivo. Qué bueno que no le puse que era para niños. Sí, Imagínense su cara de por emoción. ahí. Y luego también, años después, también en una convención, en un mercado, eso sí no me acuerdo dónde fue, encontré de las primeras revistas de Club Nintendo y se la llevé y también su cara le brilló un chorro. Mi hermano está Sí. más metido en esto que yo, pero por alguna razón yo terminé en este negocio y él es ingeniero civil. No sabía que tenías un hermano. Hay muchas cosas de mí que la gente no sabe, tal vez es porque no hago suficientes streams. ¿Quién sabe? Insisto, 90% Esa es la de razón. los 10 espectadores que tenemos, estoy seguro que 9 siguen pensando que soy programador. Yo sí pienso en eso todavía. No sé por qué te haces esa impresión, de ese perfil. Es porque uso camisas Sí, de botones. yo también, sí. Uso Adriana camisas es un y estoy dibujo, fajado así todo que- el tiempo. ¿Eh? Usas camisa y estás fajado todo el tiempo. Sí. Y las plumas en el bolsillo Basta. de la camisa. Normalmente sí hago eso, uso plumas en el bolsillo de la camisa, pero es porque me gusta dibujar con pluma, pero me gusta dibujar con plumas big, las de punta redonda. Entonces, Claro. normalmente las perdía. Y llegó el punto en la vida en donde usar camisas así, con una bolsita enfrente, me servía para traer mis plumitas big y luego ponerme a dibujar. Y era como, ese sujeto está muy bien vestido, definitivamente hace algo productivo de su vida. Y luego sacaba mi libreta, mi sketchbook chiquito, y me ponía a dibujar monos chinos. Entonces, Ahí ya se perdió la ilusión. Bueno, sí. Oye, Demasiado Adriano, rica, amigo. estoy viendo Dime. he estado viendo tu foto que nos pasaste para el stream. Y Sí. quiero saber, ¿es inspirado en gorilas? Así es, sí. Supuestamente soy yo en el estilo de gorilas. Lo Que sabía. de hecho fue uno de los estilos también que me gustaba mucho. Cuando descubrí gorilas con la rolita de Clint Eastwood, me puse como loco a querer dibujar siempre a Ituri, a los personajes y todo ese show, ¿no? Entonces también se me quedó muy marcado de pequeño. Hace mucho tiempo que no dibujaba en ese estilo y hace poquito salió, incluso lo pusieron en el cine, una especie de documental de todo el tour que hicieron desde hace años que están como que haciendo esos tours, como 3 años duró, algo así, 2 o 3 años, no me acuerdo, y lo fui a ver con mi novia y no sé, como que me entraron muchas ganas de hacer algo así estilillo gorilas y pues me dibujé a mí supuestamente, ¿no? Pues se ve muy Pues sí, bien. precisamente. Gracias. me hace pensar en... Claro. En el... Sí, si no intentaste dibujar de estilo gorilas o dibujar a Goku de chiquito,
No, Claro. no ibas para el camino Sí, de, no, de la Goku. inclusión. De hecho, curiosamente empecé a dibujar con Dragon Ball, de hecho, en la primaria. Eso estaba muy Eh, chido. A mí también me Roboto gustaba Alex dibujar. aquí participando dice que él lo fue a ver el día que se estrenó. El Yo no. único día que se estrenó, ¿no? Solo fue un día. Sí, Bueno, creo que sí. No estoy seguro, la verdad, pero creo que sí fue un día. Pero ya después lo pusieron en YouTube. O sea, ahorita lo puedes ver en YouTube sin problemas. bueno, respondiéndote, Roboto Alex, pues fue solo un día, tuviste mucha suerte. Es como esos fines de semana que Cinemex ponía películas viejitas y si no ibas ese fin de semana no las veías, como las de Alien. O las de Terminator no. ¿Cómo se llama la otra? Matrix. Que pasaron Matrix en el cine el año pasado. Las de Matrix. Han claro. estado reestrenando y es hermoso. Yo sí he querido ir a reestrenos, porque hay muchas películas que no me tocó ver en el cine, que si por la edad, que si por cualquier una u otra razón no podía verlas en el cine. Y siento que ahora que puedo decidir si ir o no ir y tengo la edad, quiero ir a verlas al cine. Claro, de hecho, yo últimamente, bueno, exceptuando toda esta situación de la cuarentena, me mantenía muchísimo en el cine, incluso iba yo solo cuando salían estrenos o premieres o así, me valía gorro, o sea, hacía más fácil de que levantarme y decir, quiero ir al cine, y me iba, que ir a ponerme de acuerdo ahí con mis amigos y todo ese show. Entonces me la mantenía muchísimo en el cine. Pero estaba muy chido. Ir al cine seguido era, no sé, como un hábito muy agradable. Un hábito muy artístico. Sí, eso es bonito. Dicen aquí las películas de Ghibli, sí, hermoso. Claro, Y sí. siento que me influenciaron mucho también, pero en pensar diferente, en que no todas las caricaturas o todas las películas animadas son caricaturas. O sea, me ayudaron mucho a entender que podía ser un arte todo esto que estaba queriendo hacer de chiquito. Recuerdo que de muy chiquito le decía a mi mamá, mami, de grande voy a ser dibujor. Y Dibujor. se lo cumplí y me metí a una carrera de animación y arte digital. Digo, Chido. ya no me dedico 100% a hacer ilustración ni nada, pero cada cierto tiempo regreso y me vuelvo a poner a ilustrar. Y yo siento que al final del día, a lo mejor no se volvió mi profesión de 100%, pero sí siento que es algo que todavía le tengo mucho cariño. Que cuando lo hago Claro. porque quiero desestresarme o quiero simplemente estirar el lápiz. Sí, es el chiste. La verdad, siento que dibujar a mí me ha caído como anillo al dedo porque me encanta crear cosas, ¿no? Te digo que desde pequeño me ponía a hacer juegos de mesa y como mis amigos eran muy de salir y jugar al fútbol y esas tranzas, que yo también salía y jugaba fútbol ahí en la calle, pero cuando entraba a mi casa y volvía a mi mundo, pues era así de que, quiero hacer algo. Me acuerdo mucho que jugaba Zelda, y decía, quiero hacer algo así tipo Zelda, ¿cómo le hago? Empezaba a hacer laberintos, empezaba a hacer como dungeons con acertijos y cosas de esas en papel, y hacía juegos de mesa, juegos de carta. A mí me fascinaban los juegos de carta, y yo tengo una hermana y la ponía a jugar conmigo a fuerza, la obligaba a jugar conmigo, y pues obviamente a veces no quería porque eran muy complejos mis juegos o estaban muy chafas y no les entendía o algo, y no quería, y la obligaba a jugar siempre. Entonces, la neta, el dibujo siento que ha sido como algo que me ha servido muchísimo en toda mi vida, siempre. Qué bello es el ilustrador. Es una bonita historia. Está muy padre cuando tu vida se desenvuelve en esos términos. Sí. Que sí. No quiero ser el aguafiestas de esta conversación, No digas pero nada. ya nos quedan 10 minutitos ahorita para seguir. Okay. Igual si tienen todavía más dudillas, chicos, este es el momento para sacarlas, que no se queden con la duda, aprovechen que tenemos aquí todo este talento. Cualquier cosa, lo que quieran saber, sin miedo. Y Alex, gracias por haber estado todo el stream. De hecho, nos gustaría saber tu opinión, si te ha gustado, si no te ha gustado también, coméntalo, o coméntalo en Discord, o coméntalo a tus amigos en Discord que
sí te gustó y que definitivamente deberían meterse a ver estos en vivos. Todo eso nos sirve. Así es. Mientras él escribe algo, aquí tengo otra preguntilla. Vamos a ver. Aquí está una interesante. Una para los récords, Adriano. El tiempo más largo que te ha tomado dibujar algo. El tiempo más largo que me ha tomado dibujar algo. Es que este stream. No, para nada, no. Sí batallé un chorro con bastantes cosas. De hecho, sobre todo cuando estás muerto de inspiración y tienes la obligación de hacer las cosas por tu trabajo, o sea, si te dedicas a esto, obviamente, que tienes que cumplir, ¿no?, con el trabajo y demás. Y está complicado porque dices, no manches, neta, intento dibujar tal cosa, pero no me sale para nada. Pero lo más que he tardado en hacer una ilustración, o sea, en horas en total o contando los días a lo que les he dedicado. En horas. En horas calculo unas, ¿qué serán? Unas 40 y tantas horas, yo creo. 48 horas. 40 y tantas, sí, o sea, si las pegaras, pues serían como 2 días, ¿no? Yo creo. Pero pues obviamente no estás dibujando 24/7, sino claro. De cachitos en cachitos. Y fue una ilustración que hice a color, acercándome un poco a lo más realista posible que tenía en aquel entonces de capacidad. Y fue de un artista, un cantante de un grupito que me gusta mucho, y fue para un trabajo de la universidad precisamente, que era pues hacer una ilustración con colores, ¿no? Con Prismacolor usábamos, me acuerdo. Y se llama Claudio Sánchez, el personaje, el artista, y su bandita se llama Coheed and Cambria. Siempre ando predicándola por todos lados a los que voy, entonces no se asusten, ¿eh? Se llama Coheed and Cambria, así se escribe, para que vean. ¿Quieres deletrearlo para que? Coheed and Cambria. Así se llama. Neta, gente, escúchenlos, no se van a arrepentir, son la mejor banda del mundo. Chéquenla, está muy bonita. Entonces, yo admiro un chorro. De hecho, empecé a tocar guitarra por culpa de ese señor. Entonces, cuando me dijeron, de hecho, el profesor era como medio rockerillo, y su idea era pues dibujar a algún artista y así, ¿no? Entonces dije, pues aquí soy. Y dibujé ese dude y me tomó mucho tiempo. Sobre todo porque tiene el cabello chino y muy largo. Me tomó bastante tiempo hacer sus rulecitos. Así como yo calculo unas 40 horas, 40 y tantas, poquito más o menos. Creo que encontré la liga que estabas diciendo, puede que no. Todo puede pasar en este momento, pero si no me equivoqué, es esta. Es el canal de Coheed and Cambria. Pone Cuphead. Cuphead. Ups. De hecho, suena muy parecido, ¿no? Sí. Igual, te entiendo porque yo también estuve trabajando un rato, un poquito de ilustración para un músico local, y también quiero aprovechar ahorita para mencionarlo. Se llama Maot. Maot nos ayuda mucho también en este evento, y él llegó a nosotros como músico, pero él nos está ayudando en programación web. Qué raro. Y ya puse también ahí el canal, y trabajé en este video, y también es una historia bien chistosa porque esto también nos tomó como 48 horas, pero fueron como que 8 horas trabajando yo un día antes, y luego ya teníamos como el deadline. Y fui al trabajo, regresé del trabajo, y fue de que, dude, podemos aventarnos en la noche el resto para poder acabarlo. Y entonces este video básicamente se hizo en 2-3 días. Técnicamente fueron 3 semanas, casi un mes, pero de que horas sentadas
como diría, decía un maestro, de que horas Pompi, o sea, ahora que realmente está sentado trabajando. Horas Pompi. Igual fueron como 48. Jeje. Vaya. Bastantes. Sí. Es que sí es mucho tiempo. O sea, parece, hay 2 días, pero pues que no lo trabajas en los 2 días. O sea, es como una semana, más de una semana estarte ahí sentado de hora en hora, ¿no? A menos que te esclavices acá bien cañón de que 10 horas al día, 12 horas al día. Exacto. Que no Y va a aún así pasar. es una Porque semana entera, o sea, es mucho tiempo. va a terminar pasándote que sale de que, voy a empezar a ver, no sé, The Office. Y entonces ves un capítulo y tus 12 horas de trabajo corrido que habías planeado nunca llegan. Me declaro culpable. Y sí, lo digo por ti. Es tu culpa que estés tan traumado con The Office ahorita. ¿Sí lo estás viendo? Voy en la tercera temporada. Bro, no manches, te lo recomendé la semana pasada. Solo Caray. los primeros 4 o 5 capítulos no Oye, me qué gustaron enfermo. mucho. No estaban tan buenos, pero el resto de la serie ya tiene Sí. forma. Es que Está la muy dinámica de Jim y se me fue el nombre de la chava. Pam. Jimmy Pam, debería recordarlo más fácil. Sí, ya va como tu chica. De Jimmy Pam me gustó mucho, entonces eso es yo creo que lo que me tiene cautivo. ¿Tú ves The Office, Adriano? No, de hecho, estaba buscando qué ver hace poquito en Amazon Prime y vi que tenían The Office y dije, pues debería de verlo. Siempre me lo platicaba un amigo y me ponía escenas como las del parkour y esas cosas, a saber. ¡Parkour! Sí, bueno. Entonces yo creo que sí debería de darle una ojeada. Amazon Prime Video, Roboto Alex. Está bastante chida, la verdad, y puedes de repente en un mal día agarrarte el trial de HBO. Yo con ese lo aproveché la semana que lo tuve y vi casi todo Westworld, y ahora también tengo un trauma muy grande. Me lo han recomendado bastante. Está muy bueno. Bueno, primera y segunda temporada están muy buenas. La tercera temporada, que es la que está ahorita, no me está encantando, pero no puedo decirte por qué, porque eso ya sería spoilear un poco la trama. Ok. Pero sí, muy recomendado. Las primeras 2 temporadas están chingonas. Cool. Muy chidas. Tengo que dejar de decir groserías. Muy fregonas. Suena cool. A todo gas. Bacanes, pura bacanería. Como manguito Bacán. maracateño. De hecho, en el nuevo proyecto que estamos haciendo acá en Lienzo, contratamos a un chavo de allá de Ecuador. ¿Puedes decir eso? Y a cada rato dice bacán. Qué chido. Qué padre. Nice, qué bacán. Pura bacanería. Qué bacán, así dice, sí. Muy bien. Bueno, Dani, no sé si quieras darle cierre al stream. En lo que presionamos a Adriano que termine. Ya sé. No tiene que terminarlo en este momento. Solo mira lo rápido que dibuja. De por sí terminó todo esto bien rápido. Ahora está dibujando más rápido. Le puso Kaioken en el dibujo. Sí, ¿verdad? Algo que había hecho al principio. Adriano ha aumentado 20 veces. Siempre hay esa curva de aprendizaje, es que los primeros 30 minutos es de que, necesitamos pasar ese momento awkward en lo que no sabemos de qué platicar, y ya que estemos platicando decentemente podemos seguir dibujando. Claro. Pero sí tengo que cerrar porque tenemos un horario estricto que cumplir. ¡Wow! Sí, no se apuren. Pero chicos, quiero que sepan que esto ha sido muy interesante y queremos agradecerte mucho, Adriano, por tomarte el tiempo de venir. No, al contrario. De todas las pruebas que hubo que hacer previas para que esto funcionara como está funcionando. Y también Arturo por estar aquí monitoreando el stream desde su casa. Ha sido realmente invaluable. Y Mauricio que está moderando el chat. Y a todos los que están platicando en el chat con nosotros, también gracias por estar aquí. Va a haber más invitados esta semana que estaremos con el Free, y si todo sale bien, pues a lo mejor se siga replicando más adelante. Y ahora los dejo con Arturo, que tiene algo más que compartirles. Así es. Chicos, ¿han escuchado del spam? Eso no es bueno. No hagan spam. Listo. Segway. No es cierto.
Pues miren, a las 9:30 tenemos otro en vivo. Este es de mi comunidad Outline Monterrey. Vamos a hacer un dibujo colaborativo en Agi.io. Es para hacer un dibujo muy grande entre varias personas online, como si fuera un multijugador de dibujo. Qué chido. Los vamos a invitar en el Discord para que tengan acceso a nuestro server y también a nuestro chat de voz y a los enlaces. También Adriano, estás invitado a participar. Es para toda la Cool, comunidad de muchas 48 gracias. y todos los que participen, pues aquí los acogemos a nuestra humilde morada. Y también es bueno que sepan que estos eventos de Outline no son solamente cerrados a esta época que estamos aprovechando todos para generar nuestros eventos, sino que ellos se mantienen en contacto con su comunidad, como nosotros también seguiremos haciendo, y hacen eventos más seguido. Cuenta un poquito de eso, por favor, Arturo. ¿De los eventos físicos o de los digitales? Ambos, platica un poco ok. de cómo es la dinámica de los eventos. Bueno, ya que estoy plugueando aquí mi comunidad. Bueno, como le decía en la inauguración del 48, hacemos eventos. Básicamente nos hemos concentrado. Cuando hacíamos eventos físicos, eran competencias de dibujo, solamente para soltar el lápiz, desarrollar habilidad. En sí, lo que te ganas es una bonita experiencia con gente con gustos en común. Los premios que tenemos ahí, pues, son herramientas de dibujo. Y también pues el ambiente que te ofrece ahí. Los eventos los hacemos en Casa Omori, en el centro. Ahí cuando reanudemos actividades físicas, ya verán a un poquito más de las cosas que hacemos. Esperamos que les guste. Y por mientras estamos haciendo cosas digitales. Cuando entren a nuestro server de Isolation Nights, así le decimos a este evento de dibujo colaborativo, los invitaremos a que nos sigan en Instagram para que vean todo lo que hacemos digital. Spoiler, Outline Monterrey, outline.mty. Cierto, no lo escribí. Y bueno, también aprovechando para mencionar y agradecer todo el apoyo que nos ha dado el clúster de medios interactivos para que este evento esté funcionando y que haya compartido y que la gente pueda llegar con nosotros. Gracias a ellos también. Y bueno, pues Adrián, no sé si tengas algunas palabras que decirle a la gente que estuvo con nosotros en el chat. Nosotros, por nuestra parte, solo agradecerte todo, que hayas venido, que hayas aceptado y que te hayas tomado el tiempo. Y está bien, chido tu trabajo. Gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el tiempo, el espacio. Y gracias a todas las personas que nos aguantaron, que me aguantaron ahí haciendo garabatos tontos y pues mi aburrida historia, ¿no? Entonces, qué chido que anden por acá y pues esperemos que les sigan cayendo este rollo y esperemos que ustedes pues sigan haciendo proyectos así de cool, ¿no? Entonces, que no nomás pase, como dices, en esta situación, sino pues que siga siempre, ¿no? Está muy cool y está muy chida la idea, por cierto, la que decían de ir ilustrando la quest en la que están jugando Dungeons and Dragons. Está súper cool eso. Y nada, pues muchas gracias. Cualquier duda o opinión que tengan, pues me pueden ahí mandar mensajillo en mis redes. Y mil gracias. Sí, muy bien. Y pueden ver que está el logo de Skype. Skype no es uno de nuestros patrocinadores, pero Skype, si quieres patrocinarnos, puedes mandar un correo a info@48play.com. Siempre es bueno tener más recursos para darle más recursos a la comunidad de desarrollo. Y siendo estas mis últimas palabras, concluimos con este stream. Gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima, amigos.